El prólogo de Ori, 7 de mayo, conmemoración de la aparición de la Honorable Cruz sobre Jerusalén. Durante la época del hijo de San Constantino, el emperador Constante, y el patriarca Cirilo de Jerusalén, la Honorable Cruz apareció alrededor de las 9 de la mañana, extendiéndose desde el Gólgota hasta la cima del Monte de los Olivos. Esa cruz era más brillante que el sol y más bella que el más bello de los arcoíris. Toda la gente, creyente e incrédula, dejó su trabajo y observó esa señal celestial con temor y asombro. Muchos incrédulos se convirtieron a la fe cristiana, y muchos herejes arrianos abandonaron su malvada herejía y regresaron a la ortodoxia. Sobre esa señal, el patriarca Cirilo escribió una carta al emperador Constante, quien tenía inclinaciones al arrianismo. Esto ocurrió el 7 de mayo del año 357. Por lo tanto, incluso en esa oración se demostró que la fe cristiana no se basa en la sabiduría del mundo, en el sentido humano de la razón, sino en el poder de Dios, demostrado a través de numerosos milagros y señales. El santo mártir Acacio. Este santo era un oficial romano durante el reinado del emperador Maximiano. Al tener que responder ante el tribunal por su fe en Cristo, dijo que había heredado esta fe piadosa de sus padres y se había fortalecido en ella al ser testigo de las muchas curaciones milagrosas realizadas por las reliquias de los santos cristianos. Después de soportar valientemente grandes torturas en la ciudad tracia de Pirrinto, fue llevado a Bizancio. Allí sufrió nuevas torturas hasta que finalmente fue decapitado. Padeció honorablemente y se instaló en el reino eterno de la felicidad en el año 303. Los venerables padres de Georgia. En el siglo VI, 200 años después de que Santa Nina, ver el 14 de enero, predicar el Evangelio en Georgia, la Santísima Madre de Dios se le apareció a Juan, un asceta antioqueno, y le ordenó que eligiera a 12 de sus discípulos y que fuera a Georgia para fortalecer la fe ortodoxa. Y así lo hizo. Al llegar a Georgia, estos 12 misioneros fueron recibidos solemnemente por el príncipe de ese país y el católico Eulalio, e inmediatamente comenzaron su trabajo con fervor. El pueblo se agolpaba en masa a su alrededor, y ellos lo fortalecían en la fe, con gran sabiduría y muchos milagros. El jefe de estos misioneros amantes de Cristo era San Juan de Sedaceni, y los nombres de los otros eran Abibo, Antonio, David, Zenón, Tadeo, Jesé, Isidoro, José, Miguel, Pirro, Esteban y Shio. Con celo apostólico, todos ellos confirmaron la fe cristiana en Georgia, fundaron muchos monasterios y dejaron muchos discípulos después de ellos. Así fueron hechos dignos de recibir la gloria en el cielo y ejercer el poder en la tierra. Reflexión. Reconozco que mi deuda era grande y que se me perdonó mucho más. Fui llamado al sacerdocio mientras ocupaba cargos jurídicos y públicos, y por eso me mostraría ingrato si amara menos que la medida en la que fui perdonado. Cierro comillas. Estas son las palabras de San Ambrosio, que fue llamado inesperadamente por Dios a cambiar de vocación, y habiendo sido un juez secular, a convertirse en arzobispo de la Iglesia de Cristo. Con estas palabras el santo demostró cómo la vocación sacerdotal es más grande que la vocación secular, cómo llegó él a la vocación sacerdotal por el llamado de Dios, y cómo el que es llamado debe dar gracias a Dios. Todos los santos consideraban la deuda de acción de gracias a Dios como su deuda principal. Sin acción de gracias a Dios no puede haber progreso en la vida espiritual. La acción incesante de gracias a Dios es la noble semilla de la que, si se riega con las lágrimas del arrepentimiento incesante, crece un hermoso fruto, el amor a Dios. Contemplación. Contemplar el descenso de Dios Espíritu Santo sobre los santos apóstoles, cómo los apóstoles permanecían perfectamente unidos en la oración, y cómo de repente vino un sonido del cielo como un viento impetuoso. Homilía sobre cómo el bien es quitado del hombre por el pecado. Abro comillas. Vuestras maldades han trastornado todo esto. Vuestros pecados os han robado el bienestar. Cierro comillas. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Si no posees el bien en abundancia, oh pueblo,
Eso significa que tienes pecado en abundancia. Tus pecados han apartado tu bien de ti. Oh pueblo, si quieres el bien para ti mismo, rechaza el pecado y no peques más. Entonces irás hacia el bien vendrá a ti, y el bien no se apartará de ti. Oh hombre, si no tienes el bien, significa que tienes el pecado. El bien no puede habitar en la misma casa con el pecado, así como la luz y las tinieblas no pueden existir en el mismo lugar al mismo tiempo. Cuando la luz se va, las tinieblas se instalan, y cuando las tinieblas se van, la luz brilla. Así, el pecado y el bien pueden ser intercambiados, pero no pueden permanecer juntos. Oh hermanos míos, abro comillas, vuestros pecados os han robado el bienestar, cierro comillas. Estas palabras no fueron pronunciadas por un solo profeta a una sola nación. Más bien, todo verdadero profeta le dice estas palabras a su pueblo. Los falsos profetas adulan a su pueblo con sus pecados, y así ayudan aún más a hacer que el bien se retire de su pueblo. Los verdaderos profetas se oponen a los pecados del pueblo porque se asocian con el bien y claman contra el pecado para introducir el bien de Dios en las almas de su pueblo. Si la colmena empieza a apestar, ¿entrarán las abejas melíferas y depositarán su miel en ella? No. Y si las abejas irracionales se niegan a entrar en una colmena pútrida y llena de humo, entonces ¿cómo podría entrar el espíritu racional de Dios en un alma pútrida y llena del humo del pecado? Porque el Espíritu de Dios es el poseedor y el dispensador de todos los dones buenos. Oh Señor, Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo con tu poder irresistible para que aleje el pecado de su alma, para que tú puedas entrar en su interior con tus dones creadores de vida. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.